de manera prístina, cristalina. Pero enseguida revira a Carmen Aristegui. Fíjate bien. Por eso la narrativa es importante, porque él dice, bueno, esa es tu opinión. Le revira que es una opinión. El tema legal, el que no esté sustentada su narrativa legalmente, no significa que no van a continuar con la postura de que esto es un desacato con y la narrativa. y de que pueden llevar a cabo un juicio contra la presidenta por desacato a una orden judicial. Eso no va Ese a pasar. es el tema. No es, si nosotros nos metemos a la discusión del derecho, que ya está fundamentadísimo, que nosotros como movimiento tenemos la razón de que es una reforma constitucional, de que no se puede amparar, según el artículo 61 de la ley de amparo, porque lo dice claramente, indiscutiblemente. ¿De dónde sacan toda esta narrativa? Es una narrativa golpista, Marlene. El golpismo es romper con el orden institucional y constitucional. 100%. Por eso nosotros estamos en esta posición. Y lo hemos visto en Paraguay, en Honduras, en Brasil, en Perú. Lo están intentando en Colombia. En Gringolandia pasó, amigos, en Gringolandia pasó cuando en enero se fueron a asaltar el edificio federal, que querían desvivir senadores y no sé qué tanto. Pero esa parte no destituyeron a nadie. Entonces, no, pero es lo que estás diciendo tú, es la narrativa negativa de cosas que no son reales y que no constituyen las narrativas legal. Las narrativas son importantes. Claro. La narrativa del trumpismo habla de que ese momento fue un levantamiento popular. Son los efectos de la narrativa, es lo que yo quiero decir, son los efectos de la narrativa. La narrativa actual de los medios de comunicación. Dices una mentira hasta que crees que se hizo verdad. De la derecha en este país, en México, es la presidenta de la República desacató una orden judicial y debe ser sancionada con cárcel. Mi querido César, bienvenido a Venezuela del Norte. Oigan, pues yo les escucho muy intensos y no saben, intensas. Hola Marlene, Génesis, Red, Francisco, y no saben cómo me estoy divirtiendo con los comentarios de abajo. ¡Qué barbaridad! Bueno, desde que estaba Belleza Verde, que yo pensé que era pro despenalización de la mota, pero no, que según es una marca de productos de belleza. Pero bueno, estoy muy divertido porque de verdad están desesperados y ya se los dije. Les guste o no les guste, la reforma va. Les guste o no les guste, van a tener que regresar a trabajar ya. Les guste o no les guste, lo van a tener que acatar. Les guste o no les guste, tendremos 2 periodos de elecciones para toda la gente del Poder Judicial que tenga que ser elegida por voto en el 25 y en el 27. Ladren, griten, empujen, hagan lo que quieran. Va. Podrán venir a seguir diciendo estupidez y media, pero va. No, sí, fíjate que sí, Marco, que es muy autoritario. ¿Sabes por qué? Y te voy a explicar por qué. Porque llevamos más de un año discutiendo la reforma al Poder Judicial de la Federación. ¿Y saben por qué se extendió al Poder Judicial de los estados? Gracias a que el mismo Poder Judicial de la Federación dijo, ¿y por qué nada más nosotros? Y dijimos, pues bueno, también vámonos a los estados. Porque en más de un año se hicieron foros suficientes y la reforma al Poder Judicial que se propuso inicialmente sufrió modificaciones, porque en los foros participaron también los ministros y las ministras. Y no hay, como dijera Peña, ningún chile que les embone. Entonces, llevamos más de un año diciéndoles, oigan, la reforma al poder. Hicimos asambleas abiertas, incluyentes, en prácticamente todos... ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? En prácticamente... En prácticamente todas las plazas públicas se hicieron debates en medios televisivos, a pesar de que tienen esta tendencia, este chayote, a pesar de que son oligarcas, a pesar de que protegen a los que siempre han estado gobernando y en el poder. Se les explicó, se aceptaron las modificaciones, se llevaron a debate, lo hemos expuesto de 1000 maneras y de una u otra forma han tratado de impedirlo y no lo han logrado. Y entonces, claro que vamos a llegar al sarcasmo. Claro que cuando leemos tonterías como las que dice Oscar Mosk, que ya le dije que suba, porque pregunta que por qué estamos tratando de que se le acuse a Calderón de genocida en tribunales internacionales, y le explico, me dice que no, que en tal caso también hay que llevar a AMLO. Le dije que suba para que me explique y dice que no, que porque no se le pega la gana subir. Ese es el nivel de debate que tienen, ese es el nivel de formación. Recurrimos al sarcasmo. Permíteme un tantito, Francisco, nada más. Recurrimos al sarcasmo
porque digamos lo que digamos, no es así. Entonces, cuando dicen, es que no son demócratas, son autoritarios, y nos reímos y decimos, sí, somos autoritarios, ya ven, son lo mismo de siempre, y ustedes que se dicen demócratas. Entonces nos creen cuando les conviene para que vaya pegado, como decía Francisco, a la narrativa de ustedes. Pero cuando estamos exponiendo, cuando estamos abiertos al diálogo, al debate, cuando estamos proponiendo, lo único que hacen es insultar, agredir, no tienen argumentos, no tienen bases, no tienen datos, lo único que tienen es la repetición sin el menor análisis posible. Y se ofenden cuando nos reímos, se ofenden cuando nos burlamos y entonces empiezan a hacerse las víctimas. Yo creo, y de verdad lo digo, que si pretenden que regresen estos partidos o políticos de antes o generar una oposición alterna a la que existe, sí deben de esmerarse un poco más y sí deben de tener una propuesta, porque se han convertido en un chiste. Porque si ustedes, que sabemos que pertenecen al Poder Judicial o tienen intereses ahí, vienen con esos discursos, por eso todo lo han perdido y lo seguirán perdiendo. Dedíquense a entender, a leer, a analizar, a contrastar. Queremos que haya gente que tenga la capacidad de venir y sustentar y no únicamente repetir y esparcir el miedo que leen en diferentes o escuchan en diferentes noticieros. Entonces, pongan de su parte, por favor, échenle ganas, perdón, Paco, ahora sí. Yo quería hacerte una pregunta, César, Ujú. porque sí, obvio, legalmente la reforma es un hecho, es ley, está en la Constitución, no hay manera de echarla para atrás. Eh, Esa es la realidad, la verdad pura y real. Y digan lo que digan, hagan lo que hagan, pataleen o no. El tema acá es que sí se está configurando un escenario golpista, que a mí me preocupa, César. Yo no sé si el morenismo sigue en sus laureles, gozando y disfrutando lo votado, cuando hay un proceso de violentación del territorio nacional, hay un proceso de sabotaje en las cuestiones legales, por ejemplo, el paro al Poder Judicial, que está provocando daños terribles al país. Es un paro no por lo que se les está pagando en sueldo, sino por el daño que está generando a cuestiones mercantiles, sociales, laborales, de todo tipo. Y, por otro lado, criminales. Por otro lado, hay un discurso golpista que está pidiendo que independientemente de cuál sea la orden y que esté mal sustentada, está pidiendo que se encarcele a la presidenta de la República por desacato a una orden judicial. Ese es el problema, César. Me gustaría ser tan triunfal como, como tú lo dices, pero sí veo un problema ahí. Y no es que estos que están abajo, de troles, tengan razón. Es que sí tenemos nosotros también que responder. Y ya Sí, para yo mí, creo que se está respondiendo. la respuesta va incluso desde el punto de vista de dejarnos, de dejarnos de la tibieza de no hacer nada contra el Poder Judicial. Se requiere un juicio político, César. Sí, de acuerdo, pero a ver, vamos por partes. La intención del golpe blando ha estado desde antes de que, y va a sonar un absurdo, pero también lleva un poco de sarcasmo, desde que antes de que Andrés Manuel fuera presidente constitucional, ya se estaba manejando y durante 6 años se intentó hacer de todas las maneras posibles. Sabemos que desde que llega Norma Piña hay una entramada, no solamente para afectar a Claudia, sino incluso para ni siquiera permitir que Andrés Manuel terminara su periodo como presidente. Sabemos perfectamente que lawfare, y es algo que hemos estado hablando desde hace mucho tiempo, es justamente lo que hacen todos los poderes fácticos en conjunto para poder legislar a través de los medios. ¿Por qué? Porque la verdad no les asiste, porque jurídicamente no tienen razón. Por eso están gastando lo que están gastando y están intentando golpetear a través de estos de estos paros, de estas manifestaciones, de estos cierres de calle. Por supuesto que están incidiendo en un porcentaje de la población, porque con esa narrativa, la que tú decías, claro que hay gente que se está convenciendo, escucha nada más nada más lee, mejor dicho, los comentarios que hay abajo. Entonces, a mí esa parte no me tiene tan inquieto. Ya estarían babeando en otros momentos Calderón y todos sus secuaces. Pero no olvidemos que la presidenta es la comandanta suprema, no olvidemos que los militares y no olvidemos que todo ese poder está en este momento teniendo el control absoluto, como debe de ser, de las circunstancias que les corresponde de acuerdo a la ley.
y se va a tener que generar. Tan es así que el mismo Consejo de la Judicatura que ordena que toda esta bola de gente que ha estado viviendo del erario, que sigue cobrando y que está afectando de manera multimillonaria, y hagamos a un lado lo económico, que ha estado retrasando el ejercicio del derecho y el acceso a la justicia de la población, por supuesto que el mismo Consejo de la Judicatura que preside Norma Piña ha ordenado que regresen. Entonces, podrá decir la jueza de Veracruz, podrá decir quien sea, podrán estar 24/7, porque aunque detesto los noticieros de los medios, por supuesto que los escucho, por supuesto que escuché la entrevista que hizo también Carmen Aristegui a los diferentes personajes hablando sobre el tema, y bueno, es vergonzoso escuchar a Carmen Aristegui después del personaje que fue. Entonces, y la importancia y la relevancia que tuvo para algunos periodos de nuestro proceso de construcción de una nación democrática. Es vergonzoso. No sé quién me da más retortijón escuchar, si a Ciro Gómez Leiva o a Carmen Aristegui, honestamente. No, porque Ciro siempre ha sido la mierda que es. Desde Pues sí, 2004. tal vez con Carmen es sorpresa, pero yo escucho exactamente la misma tendencia, lo tendencioso en las preguntas, la parcialidad, el acoso. O sea, de verdad es brutal el cinismo que tienen. Y sí, están incidiendo en la opinión, pero a fin de cuentas, ya para terminar esta respuesta, a fin de cuentas van a tener que regresar, a fin de cuentas va a haber elecciones, a fin de cuentas tanto en el 25 como en el 27, y a fin de cuentas podrán estar en acuerdo o en desacuerdo, pero mientras sigamos privilegiando un Estado de Derecho que no depende únicamente del Poder Judicial, entonces seguiremos transitando hacia la democracia que hemos estado no solamente buscando, sino trabajando a por ella. César, Me un gusta- me comentario gustaría- bien rápido. Perdón. Nadie en el panel me respondió mi pregunta. Parece que tú con tu comentario más o menos respondes mi pregunta. Era, dentro de las predicciones más inteligentes o lógicas o mesuradas, ¿tú no piensas que va a existir ese golpe blando del que menciona Francisco? Conforme a lo que tú dices, parece que no. Tus No predicciones es parece que no es que yo son... no crea. A ver, a mí me gustaría que tú me definieras que es un golpe blando. Es lo que quería yo definir con Francisco, porque de ellos vienen, yo no lo Bueno, había justo escuchado es lo ese que término. acabo de decir, Génesis. Cuando todos los poderes fácticos, y estamos hablando de poderes fácticos cuando hablamos de medios de comunicación, cuando hablamos de grupos criminales, cuando hablamos de líderes religiosos, cuando hablamos de diferentes segmentos de sociedad civil que tienen un poder de hecho, se unen porque no pueden tener, y por eso mencionaba a los militares, ni a la fuerza policíaca, ni a todos los que podrían estar en algún momento generando un golpe de Estado, justamente se reúnen para tratar de desestabilizar la gobernanza de un país y para pretender derrocar desde este tipo de acciones como el lawfare a un gobierno elegido legítimamente. Entonces, claro que lo están intentando. No creo que lo vayan a lograr. No hay Y condiciones. como mencionaste tú, desde López Permítame, Obrador, desde el inicio, ¿verdad? termino. No hay en este momento condiciones que puedan generar que ese golpe blando en realidad se convierta en un derrocamiento. No lo hay. No la hay porque estamos viviendo un momento institucional, un momento democrático y porque se está viviendo una transformación. Y evidentemente lo que tendría que suceder para que se ejecutara es tener que esta narrativa llevarla a tal extremo en donde sí se pudiese generar un golpe de Estado. Y por eso también se está haciendo el llamado a organizaciones internacionales y a otros países, porque es la manera en la que pretenden incidir. Sin embargo, vamos a transitar con toda la oposición a que la elección democrática del Poder Judicial sea una realidad, y van a ver que en menos de 6 meses estaremos en un proceso diferente al que estamos viviendo hoy. Última, para darle continuidad. ¿Qué es eso de lawfare? ¿Qué es lawfare? El lawfare es la estrategia de golpe de Estado a partir de una estrategia de golpe blando para derrocar un gobierno. Yo sí considero... Nada más déjame agregar algo a lo que dijiste, Francisco. Yo sí considero, y no soy tan optimista como César. Es que el lawfare en inglés no tiene sentido con lo que estás diciendo, que es la respuesta A que ver, diste. Génesis, el término proviene del inglés y es un término utilizado ampliamente. Ya hay... A ver, pero déjame complementar, por eso decía, Entonces- déjame complementar lo que estabas diciendo. Lawfare significa todas estas acciones en donde se pretende legislar fuera de las instituciones que están destinadas a ello. Es decir, cuando se pretende llegar a los medios y desde los medios de comunicación generar procesos, y lo digo entre comillas, jurídicos o legales para poder generar una tendencia. Es decir, en lugar de que yo
vaya y te lleve a ti ante un tribunal y podamos dirimir un acto ante el tribunal, lo que hago es sacar toda la estructura de lo legal y llevarla a los medios y llevarla a la narrativa social para que desde ahí yo pueda tratar de, entre comillas, legislar y entonces generar ese golpe blando del que hablaba Francisco. O no es necesario Gracias. legislar para hacer Gracias. un golpe de A Estado. ver, pero estoy hablando de No, legislar desde cómo se está estableciendo, porque este, sabemos que no se va a legislar. a Simplemente, ver, entonces, en el César, ejemplo que ponías, Carmen Aristegui se convierte en esta acosadora en donde desde su perspectiva, ella es la que tiene el conocimiento legal, ella es la que descubre las patrañas supuestas que dicen los que están defendiendo la reforma al Poder Judicial, ellos sustentan y dicen mentiras con base en lo leguleyo y entonces pretenden generar esta supuesta legitimidad a través de los medios y de diferentes ellos plataformas. más bien le trasladan la legitimidad de tener la decisión legal a una jueza nada que veriente, como tú lo has dicho. Y una vez que ellos consideran que la decisión de la jueza nada que verienta es la decisión legítima del Estado mexicano y que tiene que ser obedecida o tratada legalmente, ellos determinan que hubo un desacato, cuando ni siquiera se había recibido la notificación, que es lo peor. Entonces, ahí, mi querido César, a pesar de que legalmente no procede, ni procederá jamás, ellos están empujando y pueden empujar a decir, la presidenta de la República no acató una orden judicial y podemos actuar en consecuencia. Eso es el lawfare, precisamente. Agradezco la respuesta porque ya me metí al pinche Google a buscar la palabra y sí es exactamente deslegitimizar el proceso que debe de existir como ley, a los poderes judicial, etcétera. Sí, entiendo a lo mejor la definición, nada más que, como decían al principio, lawfare, no se pronuncia lawfare, es lawfare, law, Discúlpanos nuestra mala pronunciación. A fin de cuentas, lo que importa es la. Bueno, depende del- de qué parte de Escocia o de Inglaterra. Bueno, es absolutamente irrelevante, porque además. Es irrelevante. Exacto, sí, Luego, es irrelevante, nada más que, pues como es un tema tan importante y Es yo no había irrelevante entendido porque esto si tú hasta tienes ahora. acceso, porque si tú tienes acceso a Google y llevas 25 minutos preguntando qué es y lo hiciste en 3 segundos, entonces me parece incluso hasta ocioso, porque además de eso pretendes desde una falacia de No, es que autoridad es nuevo para mí, corregir la forma de es nuevo pronunciar. para mí. No, es Pero nuevo bueno, para el mí Google y no las es nuevo preguntas son para ti. para aprender. El Google no es nuevo para ti y en 3 segundos lo descubriste. Entonces, qué bueno que entiendas que precisamente el lawfare es pretender deslegitimizar y que precisamente no lo haces ante las instancias correspondientes, sino desde esa narrativa de la que hablaba Francisco y desde comprar a comunicadores, a reporteros, a, entre comillas, periodistas que se van a encargar justamente 24/7 a través de todos los medios que tengan a su alcance de deslegitimizar. Porque eso no lo haces en la cola de las tortillas o en la cola para subir al autobús. Eso lo haces cuando los poderes fácticos se reúnen y tienen toda esta capacidad para deslegitimizar. Perdón, siempre me ha costado Cierto. hablar esa palabra. Perdón. No, y Pero César, entonces, ¿sabes? eso es Llegará hasta la precisamente lo fila que de las están tortillas pretendiendo. porque tú mismo dijiste, los medios están haciendo su trabajo, nunca Pero han no dejado de llega, hacerlo. sí, pero a ver, yo estoy diciendo que no se genera ahí, se replica ahí y se Claro. replica como una canción. Cuando quieren colocar un éxito de un cantante, te lo van a poner en el autobús, en el supermercado, en la calle, en el Uber, en el taxi, en la escuela y de tanta repetición te vas a aprender la canción sin haberla leído. Y es lo mismo que sucede en el momento que se lleva a la narrativa en estos espacios públicos de convivencia cotidiana, es porque ya llevan bastante tiempo bombardeando exactamente con lo mismo. Porque las mismas preguntas que hace López Dóriga las hace Ciro Gómez Leiva, las hace Carmen Aristegui, las hace Azucena Uresti, las hace los otros cuates que están en los canales en español en Estados Unidos, ¿no? Como Ramos, como Jorge Ramos y otros más. Escuchen el noticiero que quieran escuchar y van a escuchar las mismas preguntas y van a escuchar la misma jiribilla que lo ponen. Porque hace 8 meses la gente hablaba de la reforma al Poder Judicial, pero no tenía toda la información que el día de hoy, sin el mero análisis, pueden estar repitiendo en los comentarios aquí abajo, por ejemplo. No, Entonces, bueno, pero claro que llegan. los de abajo le copian a Chumel Torres. Por eso. A ver, Francisco, es que has estado desde hace rato un poco en una necedad desde que estaba Marlene. A mí me parece. Entonces tengo que decir algo. A ver, a ver. Justamente los que están abajo que le copian a Chumel Torres es cuando ya llegó esta narrativa y permeó a estos espacios de convivencia cotidiana.
Hace 8 meses hablamos de la reforma y la gente decía, estoy a favor, estoy en contra, sin tener la mínima información. Hoy la gente que hemos estado informándonos tenemos una opinión, pero ¿qué es lo que sucede con esta gente que no investiga, que ya la han llevado a esa narrativa de lo cotidiano, de la cola de la tortilla o de la gente que está aquí abajo escribiendo? Exacto, lo definiste muy bien. Cuando dijiste que fila de las tortillas es así como va mojando el agua que va cayendo. Pero Exacto. entonces la necedad es decir que el intento de lawfare que están haciendo, que incluso intelectuales, que para mí reconocidos, por ejemplo el mismo Fabricio Mejía, están alertando del tema del golpismo. El golpismo es algo importante, mi querido César. Para mí, ante el golpismo, movilización. Por eso, justamente, y yo creo que llevamos mucho tiempo haciéndola, por eso tal vez mi visión optimista que has referido, porque la movilización la hemos estado haciendo desde antes. Si no hubiésemos hecho esta movilización, incluso previo a que llegara Claudia, no estaríamos en este momento en la posición de que esta reforma hubiese sido aprobada, no hubiésemos tenido el resultado en las elecciones que tuvimos. Pinche César, ya eres un morenista de estos que no hacen nada y que dicen que ya está todo chingón. Que no hace nada, no mames, hago más que tú, güey. No mames, güey. A ver, Hago más que tú. No, pero Es sí que- es sí que te cachó gente que que gana- estabas hay en una gente que terquedad. ganó- Sí te cachó que estabas en una terquedad. Es que van dos cosas que han espérame. dicho y has estado opinando contrario, incluso con Marlene, cuando Marlene te estaba dando la razón. Entonces estás Sí. obcecado. Y No. estar obcecado no te A ver, permite César, tener la César. claridad para discutirlo. Si para ti, Déjame hablar tantito. espérame, si César. para ti el escenario es tan negro y tan dramático y tan grave, a mí me parece que no lo es. Que esto implique que tenemos que quedarnos de brazos cruzados, coincido contigo, no. Y tenemos que generar acciones que Para mí- vayan en defensa del Estado de Derecho, en defensa de la presidenta y en defensa justamente de la legalidad. Para mí el Morena no es ningún ejemplo de movilización. Entonces no es ningún exijas a los de ejemplo. Morena que se El movilicen, no Morena mames. el Morena no es ningún ejemplo, ni el movimiento obradorista en el que hemos participado no es un ejemplo de movilización. Es un ejemplo de unidad, de politización, pero nunca ha sido un ejemplo de organización. Tanto es así que todo se sigue dictando desde las cúpulas del A ver, partido. organización o Y ese movilización. es un tema muy interesante. Organización o Es que movilización, yo porque ya lo siempre usaste he hecho- indistintamente y son dos cosas Yo diferentes. siempre, no, yo estoy hablando muy claramente. Este caso en el que yo veo a Morena como un partido que no tiene ideología, para empezar, que no ha demostrado tener una estructura organizativa de base. Todo se ha dado a través del gran arrastre popular que tienen los líderes del partido, el presidente de la República en su momento, ahora la presidenta, porque a mí me encanta Claudia Sheinbaum, mucho más que AMLO, no lo puedo creer, la verdad. Pero es un tema muy interesante, porque el morenismo sí se cree que es un partido organizado. Y eso sí está muy interesante. Eso sí está Pues se han muy mantenido interesante. en el poder, Francisco, se han mantenido en el poder. Pero ¿dónde están las bases sociales, los comités de base que según se iban a armar en el proceso de construcción de Morena? Hasta la canción de Morena decía, arma tu comité. El partido no ha logrado esta conformación ideológica, tanto es así que hay filtraciones de gente que es de derecha en el partido. Entonces, mira, para mí, de repente, este triunfalismo pues me suena mucho a lo que pensaban los compañeros, por ejemplo, el del MAS en Bolivia, que ahora están divididos y se están peleando entre ellos y van a perder. Y los compañeros, el Lenin Moreno y todos estos procesos, o sea, el lawfare es algo que ya vimos en un gobierno que era poderosísimo, que era el de Brasil, por ejemplo. Destituyeron a Dilma Rousseff. No les demostraron nada. Nunca pisó la cárcel Dilma Rousseff porque legalmente no había caso, pero la destituyeron. Este es el tema. Ajá, pero te voy a Entonces, hacer una pregunta, porque tú dices que como partido no funciona, que no se han generado las bases, que no ha habido movilización y después quisiste usar indistintamente movilización y organización, que si bien pueden No, estar no, vinculados, no. déjame termino, porque no te interrumpí. Movilización, organización, No, César. lo usaste No sea indistintamente. tramposo. Entonces, No. a ver, nada más, a ver, No, porque quiero que me movilización digas es una entonces, cosa, organización es otra. ¿Qué está quiero que me organizado en digas. Moreno? quiero que me digas, haciendo a un lado tus filias y tus fobias, quiero que me digas, ¿quiénes Filias y han generado movilización? ¿Quiénes? Dime, ¿quiénes se han generado movilización? El Porque presidente de la República. tú dices que no, estamos hablando de México, tú dices que
Morena no genera movilización y que esta defensa de la presidenta y este combatir, este golpe blando, no tendrá que venir de Morena, porque además a Morena no le alcanza, porque desde tu perspectiva no tiene bases ni tiene organización. Entonces, ¿quién No sí? tiene bases, Porque entonces tu pero no perspectiva organizadas. derrotista, entonces nos tendría que llevar a decir, vamos a sentarnos a llorar, muchachos, porque no hay nada que hacer, porque con tus propias palabras, Estoy diciendo, eso se puede organízate, combatir, César. eso se puede combatir únicamente con bases, con unidad y con movilización. Estoy Agregaste diciendo que te organización organices, que no César. tiene Morena, y lo fuiste muy claro diciéndolo, que no tiene Morena. Entonces No tiene dime, Morena, ¿quién sí lo tiene? organización de base. ¿Quién sí lo tiene? El ¿Quién sí PRI. lo tiene? ¿Quién sí El lo PRI, el PRI? lo tuvo No, organizacionalmente. ¿quién lo tiene? A ver, No, ¿quién lo tuvo, César, Francisco? es que es muy ¿Quién lo difícil tiene? No, agarrarte ¿quién de lo los libros. tuvo? ¿Quién lo tiene? No, ¿quién lo tuvo? ¿Quién lo Oye, tiene? César, Tus César, compas es que que van le a, diste el clavo. tus compas que Es que van César le a diste el hacer clavo. Nadie lo tiene. tus compas que van a ir a protestar a favor de Palestina tienen la capacidad de organización para estar No. en contra de un golpe Es un blando y asco, además es un asco que digas tus compas de Palestina y no digas nuestros no, compas pues de es que Palestina. nada más los Es un asco que digan eso anarcocapitalistas o los compas de- anarco bla 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 son los que ¿Anarco? van a lograrlo. O sea, ¿Anarco? pues sí, Espérate, digo, a ver, bueno, César. los marxistas o los anarco o los priistas o los que quieras, dime quiénes sí tienen esa capacidad. A ver, oigan. Nombre, oigan, nombre, un punto. nombre, César. Porque, Es a ver, Francisco, terriblemente tú arrogante. dijiste una que así lo- cosa. así lo Pues tomas. claro, Espérame, porque espérame. dijiste una bola de tonterías, Francisco. Es una arrogancia creer que Morena está bien organizado en sus bases. A ver, es yo una no dije- tremenda no, arrogancia. yo no dije Voy, que voy a- no. voy a no, moderar el no, debate. Voy a Estás moderar el haciendo debate. lo Dejen que se ha hablar. logrado, a ver, Estás déjenme haciendo hablar, una porque interpretación absurda. Dejen ahora opinar a Déjenme hablar ver a qué mí. dice. A ver. A ver, yo la verdad los Espérame, estoy Toño, viendo. voy a en silencio, hablar, estoy hombre. escuchando. Francisco, tú dijiste una cosa, él lo interpretó de Espérame, una forma. déjame hablar, Toño. Él porque te voy está a diciendo decir otra algo. cosa. Voy a hablar. A ver, el tema acá, muy claro que yo lo he sostenido desde hace 5 años, 10 años. Cuando los compañeros decían, ganamos por nuestro trabajo. No. El proceso de la victoria de Morena es una irrupción social. No es el trabajo partidista el que sacó adelante a Morena. No es Mario Delgado. Es la irrupción social y el gran aporte político que generó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que aquel que diga, nosotros organizamos y construimos comités de base están mintiendo, son arrogantes, creídos, creen que modificaron el país. El que modificó el país fue Andrés Manuel López Obrador y todas las luchas que existieron antes. Pues fíjate qué curioso, porque hay gente que dice que únicamente fue Andrés Manuel quien lo hizo. Exactamente. ¿Qué? Fíjate que hay gente que dice que nada de las luchas anteriores tuvieron ninguna importancia para la todo democracia. tiene que ver, todo tiene que ver, porque son- Escucha. Estoy hablando de otras personas, no de ti. Para Bueno, que veas cómo esas diferentes opiniones también existen. Entonces, lo que tú digas desde tu creencia no es una verdad absoluta. Tampoco lo que tú dices. No, yo nunca he dicho que es una verdad absoluta, pero lo que tú dices a mí sí me parece un atrevimiento porque vienes a querer colocar un tema a discusión y entonces cuando hay un desacuerdo sobre tu opinión, a ti te parece, ponle el calificativo que quieras, incorrecto, arrogante, falaz, como quieras, porque sale de lo que tú crees, porque para ti es una verdad absoluta. Entonces ahí es en donde me parece gravísimo, Francisco. Demuéstrame Entonces, que hay comité de base de Morena. Te lo puedo demostrar si vienes acá a Morelos y hacemos Te un recorrido. demuestro que Hacemos en Miguel un Hidalgo no hay recorrido uno. durante un mes, ¿vale? Pero te Te quedas acá demuestro un que en mes, Miguel Hidalgo te no hay quedas uno. aquí un mes y vamos a hacer el recorrido. Pero lo único que no me has respondido es, Y quiero dime, que haya un comité de base en mi colonia y en dime, Morelos. ármalo tú, dime. No, quiero verlo, quiero conocerlo. Dime, El comité de dime. base. No has sido capaz de responderme lo que te pregunté. Mm. Y te has salido por la tangente ya en 3 A ver, ocasiones. a ver qué preguntas. Puedes decirme, ya que dices que Morena ni como movimiento ni como partido tiene bases, no tiene capacidad de No dije organización. que no tiene bases, No dije que tiene no están capacidad de organizados. organización y no tiene capacidad de movilización. Fíjate, Pero eso es muy tendencioso, César, No, de así lo cambiar el dijiste. debate. Mira, me encanta porque No, tú sí, live no, siempre lo sí, Porque grabas. las A ver, bases Francisco. sí las tiene Morena. Francisco, Las bases sí Francisco. están con Morena, César pero no Francisco están no organizadas. dijo eso que estás diciendo tú. Revisa, a ver, No, permíteme. no lo Red, dijo. Red, el tema no es contigo Hermano, ahorita. Y no creo que no, Francisco César, necesite hermano, un defensor. Dame. Red, sé Sí, no, respetuoso no es porque eso. yo... Está Es que tú bueno el tienes razón, debate. César. Está bueno el debate. Pongan un Sé César, moderador. tú tienes razón. respetuoso porque Es el que tema tú no es tienes razón, contigo. César. No me interesa que te metas a Yo sé, defender a César, Francisco pero o a mí. Si no te sigues defendiéndolo, interviniendo, Red, me voy a bajar del live porque el tema no es No, me contigo, callo con ya. Francisco.
Entonces, si Es sigues de debate, es majadero, me voy a debate, bajar del es live, debate. ¿vale? A Es Yo no ver, le debate, pedí a- hay que yo no le poner pedí orden a Toño, nomás. no le pedí a Hay Toño que... que me yo defendiera no necesito jamás. que nadie venga a defenderme, que quede claro. Y Francisco, Francisco Yo no ya, estoy ya necesita son, defendiendo que alguien a intervenga Morena, porque pero son están hablando adultos, de hay lo que saber mismo, debatir. pero están hablando de lo mismo. Yo no le pedí a Toño que me viniera a defender, no le pedí a yo no nadie sé que si me le No, pero pediste o no, yo no es necesito un que debate, venga. Una es un mano aquí debate y y otra debe haber acá. orden. Es un debate, debe haber orden nomás. Cada quien le toca hablar, pero no estén hablando A uno ver, cuando está hablando el otro. Yo a lo ver. único que pregunté y que espero que Es mentira lo que respondas dijiste, es César, porque lo yo no que... dije que Morena no tiene las bases, yo dije que no las tiene organizadas. Francisco, te voy a pedir que cuando bajes tu live para poder descargarlo y Te lo editarlo, mando, para te poder lo mando publicarlo, entero. para poder, no, nada más en la parte en la que a la que me estoy refiriendo. Yo, Pero, yo a ver, abiertamente, de Francisco, hecho, no quiero que me... el live Francisco, completo, espérame, el live completo sube a YouTube y todo mundo que está viendo la discusión la puede bueno, ver. a mí me puedes y mandar, por escuchar favor, si completa. quieres, y si te interesa esa parte a la que me estoy refiriendo. Lo único que te voy a volver a preguntar por quinta ocasión y que no has respondido. Si Morena no tiene capacidad de organización, si Morena no genera movilización, si Morena no tiene las bases que debe de tener, whatever lo que hayas dicho, mi pregunta fue muy concreta. Dime, porque tú has venido a poner sobre la mesa un tema que a mí me parece relevante y de gran importancia. Es el tema del golpe blando, que es el lawfare y que es el riesgo que hay y que se está atentando en contra de la presidenta. De acuerdo. Y tú dices que la única forma de revertirlo o una forma de revertirlo sería la incidencia, la movilización. Y cuando yo hago esa propuesta, tú sales con lo que ya mencioné. Insisto con la pregunta, ¿me puedes decir con quién contarías en organización, en unidad, en movilización para poder generar una defensa? Porque hasta ahorita no has dicho con quién vas a contar para hacerlo. Pues yo estoy llamando, mi querido César, a la organización de las bases de Morena. Independientemente de si Morena sigue ¿Y inmóvil. cuál fue mi respuesta cuando hiciste ese llamado? No sé. Que yo estoy de acuerdo. No, escucha, es que estás obcecado desde hace rato. No. Que yo dije que es una defensa que hemos hecho no de ahorita, sino desde hace muchos meses, porque estuvimos en la plaza pública defendiendo de inicio la reforma al Poder Judicial. Y no estuvimos en una plaza, estuvimos en casi todas las plazas de todo el país. Incluso gente que pertenece al movimiento partido estuvo, tanto de las bases como de los políticos, asistiendo. Y hay evidencias y registros. Y se estuvo generando todo eso. Si tú no las conociste o no supiste sobre ellas, puedo entenderlo. Si en este momento para ti la situación es mucho más grave, lo único que yo dije es, porque además te atreviste a decir que quisieras tener esta confianza que yo tenía, ¿no? Sobre que no va a pasar nada. Pues bueno, yo lo que digo es, la defensa se generó, se cumplió el plan C y podemos estar ante este intento de golpe blando que no va a fructificar, como también lo dije, porque hemos tejido el entramado para que no suceda. Si tú crees que sí, y también entiendo tu preocupación en relación al caso Colombia, en relación al caso Brasil, en relación al caso Perú, etcétera. O sea, claro que también lo entiendo, pero pues yo digo, si para ti Morena no representa eso, y lo has dicho, y espero tener la posibilidad de que si no me mandas ese fragmento, yo lo pueda buscar y te lo pueda subir, entonces dime con quién sí cuentas. Porque a mí me parece que hacer un llamado a las bases de Morena para la organización desde la descalificación a priori que estás haciendo, no creo que vaya a resultar exitosa. ¿Descalificación a priori? ¿Sí? ¿Cuál? Te la pasaste descalificando a Morena cuando hiciste tus comentarios. Es correcto. La Te la dirigencia pasaste de descalificando a Morena, Morena la con tus dirigencia de comentarios Morena. y después quieres Ahora, ya te que Morena escuché. vaya y te haga caso de que se organicen. Pues Ya si no, te nos hemos, escuché. si no hemos sido capaces de organizarnos, si no tenemos bases, si no tenemos unidad, ¿tú crees que con un llamado en un live vas a tener la convocatoria suficiente Ya te para que se escuché. organicen? Por favor. Ya te No. escuché, porque no me dejas hablar. Y es muy difícil quitarle la palabra a César. A ver, muy claro. Te Muy toca, preciso. Francisco. Morena, como partido, no ha generado las bases de organización para que sus bases, que son amplias, que son gigantescas, tengan una organización de base para movilizarse en casos y en momentos álgidos. Se moviliza así, ante llamados, de repente. Yo me acuerdo hace cerca de 6 meses, en un meeting de la doctora Claudia Sheinbaum en el Estadio Azul, que no se llenó. Por favor, no hubo ninguna estructura que movilizara a la gente. Esas cosas pasan porque esta es una situación real del Morena. O sea, si no hay una convocatoria de la parte de arriba, las bases organizativas no existen. Esa es una crítica que yo le he hecho desde el principio, porque justo cuando se creó Morena decían, arma tu comité de base, que es una visión muy marxista, por cierto. Y
Y bueno, pues nunca existieron. No existen. No se ha interesado el Morena, porque vimos, por ejemplo, en su elección interna, cómo se movilizaron los grupos para ganar los espacios dentro del Consejo. Lo vimos. Y esas son críticas que debe de aguantar el Morena y entender. Yo no cuento con la dirigencia de Morena. Contaría contigo, que somos gente de base. Y que nos tenemos que empezar a organizar. Porque esa es la idea del discurso que yo tengo. Entonces, justamente, frente a un momento que para mí es grave, que haya un lawfare tan cantado, no sé si vaya a pasar, yo creo que no va a ocurrir, pero es grave que haya el intento a menos de un mes del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum. Está claro, está encantado. Esto va a ser todo el sexenio. Y van a venir controversias álgidas. Que la presidenta desacata el Poder Judicial, porque el Poder Judicial, recuerden que se va a elegir hasta el 2025. Les queda un año para hacer sus ataques con la estructura actual. Por eso incluso, pues pongo sobre la mesa la idea de que se haga un juicio político. Y esto solamente puede suceder con el empuje de las bases. Por favor. ¿Van a hablar de comités de bases armados? No, eso no existe. He ido a cientos de reuniones de Morena. De hecho, los estoy buscando porque quiero ser parte del comité de mi alcaldía. Son grupos de poder cerrados. No son comités de base. Ese es el problema. Entonces, ¿qué te pasa porque vives en Polanco, güey? No mames. y a mí sí me preocupa el golpeteo mediático, claro, a pesar de que Bueno, TV Azteca qué bueno ahorita que ya le quitaron leíste la el último calificación, comentario. y aunque Qué bueno y que aunque leíste el último Televisa ya- comentario y qué pena que no leíste cuando estoy observando en dónde estuvo tu error. A ver, ¿cuál? Porque cuando tú dijiste Morena no tiene las bases de organización y después reculas y dices la organización de las bases, nada más para que notes cómo lo que aseveraste primero no tiene nada que ver con lo segundo. ¿Sí? No es lo mismo las bases de organización que no, aunque hagas esa cara, no es lo mismo las bases de organización que la organización de las bases. Y por La eso gente te no puede refuté, organizar. porque tú estabas diciendo que Morena no tenía bases. Entonces, sigue clamando en el desierto y sigue pensando que No, con nunca 8 dije que personas Morena vas no a hacer tenía la bases revolución. porque nunca dije que Morena no tenía bases porque eso, desde mi perspectiva Ok, dialéctica, espero que es tengas la imposible. humildad Y creo de que decir voy a revisar mi live creo, César, y que no tal vez me puedes puedo pensar equivocar. en mi persona. César, no Francisco, puedes pensar en mi ojalá que persona. tengas la Creo humildad que para es decir increíble, por lo César. menos, Ahora sí espero me que tengas la permiten humildad hablar para ya. decir, A ver. Nada más déjame ver si déjame puedo decirte esto, porque revisar mi eso es live y importante. reconocer hablar a que mí me también. Es increíble, espérame, Toño, no ya has te dado doy. ni Le voy a siquiera la dar mínima primero, pero posibilidad mira, para decir, tal vez me equivoqué en la forma en la que lo déjame expresé. decirme. No hay forma. La Tú no expresión, te la forma equivocas de nunca, expresión, Francisco. Es permíteme, César, gravísimo. permíteme, Es César. gravísimo que La nunca te forma de equivocas. expresión, constantemente me equivoco en la forma en que acomodo palabras. Eso es muy, muy normal. De hecho, es un error constante. Constantemente estoy corrigiendo. Eso es constante. No. Permíteme, César, pero no puedo creer que tú, conociéndome, que haga un análisis dialéctico de las cosas, materialista, creas que yo dije que no, Morena no tiene bases. Es increíble. A mí lo que me parece Es increíble, absurdo. Francisco, Déjame Es que sí terminar, lo- por es sí favor. lo increíble es que no sugeriste, Es tengas la absurdo porque, capacidad, porque estás, que no estás, tengas la capacidad de estás decir, ahí sí oye César, insultando mi inteligencia. oye César, pues Ahí pobre sí si te estás ofendo tu insultando mi inteligencia, inteligencia, discúlpame, César. pero te voy a decir algo. Estás A utilizando a un mí me error parece de soberbio, sintaxis. a mí me Estás parece utilizando soberbio un que no error de tengas la sintaxis para capacidad. ser A soberbio, mí me César. parece que tu ceguera en No, contra de es que Morena no te César, permite la César, capacidad. ya lo Permíteme, estás haciendo Es personal, un ya lo error estás de haciendo personal. sintaxis. a mí me parece que es Es un error gravísimo de que no sintaxis, tengas no la pasa nada capacidad de con decir, error de César, sintaxis. voy a Me revisar. disculpo por no saber hablar perfectamente con Tampoco el las palabras de sarcasmo propósito, pero abona, es tampoco el increíble, sarcasmo abona, pero es ni va a proteger, increíble ni va a proteger tu que falta de reconocimiento y de humildad, querido Francisco. es increíble que tú pienses que Tampoco yo el lo haya sarcasmo dicho que abona. Morena no tiene bases. Es algo César, pero no increíble. se puede No lo pedir puedo creer. humildad cuando estás pisoteando y pisoteando y pisoteando una falla. No se puede. O sea, Yo no tienes que estoy también ser. pidiendo que él tenga humildad, yo lo que estoy diciendo es, desde el principio señalé y se negó a reconocerlo. Y yo también vi la misma. Porque yo Tú no O sea, dijiste reconozco él por no eso reconoce, dije, no reconoció bueno, que lo no hay dijo y tema. sí lo dijo. Sí lo dijo.
Francisco, sí, es que Sí lo dijo, sí dijiste ya. y lo sugeriste que Bueno, Morena sí lo no tiene las bases, no tiene esto, descalificaste completamente No, Morena perdón, y es que César está perdón, Génesis, ¿sabes lo que agarrado yo de allí. estaba diciendo? Es lo que yo quería intervenir porque Francisco dijo diferente. Lo vas a ver en la repetición, así como lo está pidiendo César. Y precisamente César tiene toda la razón en todo lo que está diciendo, porque al final sí se tiene toda la estructura. Y digo, y fíjate, curiosamente el caso de Morelos, el de Morelos sí lo conozco, porque la persona que más comités hizo en Morelos para la elección de gobernadora es nuestro coordinador político. Entonces, conozco el caso perfectamente bien. Pero lo que Francisco dijo se quedó a la mitad del camino haciendo nada más alusión, no que no lo tiene, sino que no lo puede organizar, que no lo puede lanzar, catapultar. ¿Es a lo que él se refiere? Cuando vean la repetición, ahí va a quedar. Ahora, yo creo que sí es relativamente aventurado porque tienes un sesgo, Francisco, y te lo dijo César muy claramente, independientemente de que hayas dicho que lo tiene y no lo usa o que no lo tiene. O sea, las dos cosas son diferentes y también te lo dijo César. ¿Sí? Yo aquí lo único que quisiera que tú comprendieras o que todos pudiéramos comprender es que estamos ante el aparato más grande que existe y que ha existido y ustedes pueden decir que el PRI ni madres. No, 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 no. Este es el aparato político más grande que ha existido en Iberoamérica en toda la historia, ¿eh? Y te puedes ir a los libros y lo puedes ir a estudiar si quieres, güey. Pero movilizar a Morena, como se moviliza Morena, ¿sí? Se entiende que tiene fallas, se entiende que no está completado todo el proceso, se entiende que hay ahorita un abordaje de nuevos liderazgos, se entiende que van a tener que corregirse cosas que no, Mario Delgado no hizo. Eso se entiende, se sabe, no lo podemos tapar el sol con un dedo. Pero de eso a que no tenga la capacidad, pues aquí está lo que se logró. Se tuvo la capacidad, claro, Andrés Manuel todavía dirigió esto. En este momento vamos a ver cómo resulta el proceso del enfrentamiento que se está teniendo con estos delincuentes del Poder Judicial. Porque esa es la reforma más importante para todo. Son unos pinches porros. Ahora nos estamos dando cuenta de que el país no va a avanzar nunca si esto no termina de concretarse. Y que no había avanzado precisamente por eso, independientemente de que pararan leyes secundarias y recibieran. No, no, no. Estamos hablando de que el Estado de Derecho, por supuesto que tiene todo un proceso, pero en la parte que a ellos les toca, jamás iban a corregir nada, ¿eh? No les importó. La señora estuvo con la pinche taza de café en plena elección, con el dedito encima, tomando galletitas, diciendo, no va a pasar el plan C. En lugar de ponerse realmente proactiva, asertiva, participativa, llamando a todo el ejército de cabrones que conocen la Constitución, que conocen las leyes, a trabajar, no lo hizo. La señora esa es inepta totalmente. Y algo que quiero decirte, Red y mi querido Paco, porque la gente dice, ay, no se peleen, así discutimos a veces y así nos peleamos a veces y tenemos esta capacidad porque no somos dogmáticos como los prianistas, fascistas y demás y nos podemos hasta sacar la lengua y ya, no pasa nada más para que la gente que está abajo no se preocupe. Pero déjame decirte algo, Paco, que está pasando en Yo los estaba en mesas recorridos. con Ken, perdón, nada más para abonar a eso. Yo estaba en mesas con Ken discutiendo Pues, fuertísimo. y Y no nos tiene que queremos ver mucho. con el cariño ni con el Sí, respeto. no, Ni yo no con... pienso como él, Claro. Y lo podemos nos discutir. respetamos y peleamos y discutimos. Y yo les digo que son bien machistas en su live y ya me baja peque todo el tiempo. Pero Bueno, nos pero déjame queremos mucho. decirte, Red y mi querido Paco, por ejemplo, yo no sé si tú has estado, ahora que Luisa María Alcalde está generando todos estos recorridos, pero ha dicho cosas fundamentales. Y yo quiero sacar a colación algo que ha sucedido. Por ejemplo, y puede ser una tontería y desde otra perspectiva una aberración, pero que tiene que ver justamente con algo en lo que Mario incurrió en graves errores. Por ejemplo, dijo la credencialización para toda la gente que va a ser parte de Morena, que es parte de Morena, que se empiece a generar toda esta identificación, ¿vale? Eso es por un lado. Por el otro, dijo la apertura real de que la gente que ha estado en las bases de Morena y que ha sido parte de este movimiento va a tener estos Espérame, espacios de recorrido. ese insulto machista, el machismo está, hasta Sí. bloqueo ahí es. Oigan, yo no vi que escribió porque estaba viendo otro lado, pero igual para toda la gente que dice presirvienta, quiero que sepan que en este momento se van por lo menos silenciados. Y no porque lo digan en contra de la presidenta, que ya sería motivo suficiente, sino porque muchas de las mamás de la gente que está aquí ha tenido que ser trabajadora doméstica o utilizar un empleo similar para que pudieran comer y sobrevivir. Y me parece que utilizar una actividad laboral tan digna como cualquier otra para pretenderla usar como un insulto no tiene cabida en este tipo de espacios.
Así es que si se quieren ir silenciados o bloqueados, pongan esa palabra y con mucho gusto los mandaremos, como dice el Ken, les acompañaremos hasta la puerta. Pero déjame retomar algo más también. Me gustaría, si no tuvieron la oportunidad de ver cuando Luisa María vino el domingo pasado a mi estado, y que vean qué fue lo que sucedió. Porque después de que se tuvieron acuerdos previos, en las reuniones previas, sobre cómo va a ser esta sustitución de los espacios vacantes para los comités, el comité estatal, y que la persona que está al frente en este momento, y después de lo que sucedió, con toda la autoridad, Luisa María, porque además Andrés Manuel López Beltrán ni siquiera habló, pero Luisa María dijo, y vamos a renovar todo. Después de que habían acordado que no. Y después de escuchar las expresiones de la gente, dijo, se va a renovar todo. Entiendo la frustración que expresa mi querido Paco, y entiendo incluso hasta este enojo que mucha gente hemos experimentado y que lo experimentamos incluso para llegar hacia otros momentos, incluyendo el electoral, pero sí creo que viene un cambio y que seguramente estará orientado para generar lo que tú estás diciendo, Francisco, y que tiene que ver justamente con la organización y que tiene que ver justamente con la unidad. Pero también hay que entender que hay momentos dentro de los procesos que ni modo, a veces lo pragmático ayuda a llegar a lo ideológico. Y ni modo, también esa es la realidad, que si nos vamos a generar vamos a permanecer únicamente en lo ideológico, probablemente nos va a llevar 50 años más en lugar de 5 o de 10. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que este pragmatismo, que a veces puede resultar hasta aberrante, hasta indignante, termina siendo una estrategia para que en menos tiempo logremos lo que estamos buscando. Y ahí es en donde me parece que vamos por el camino correcto. De hecho, creo que la estrategia política planteada por el expresidente López Obrador, cada que digo presidente estoy cagándome en lo que creo. El expresidente López Obrador, por eso digo que hay que corregir hasta las palabras y la sintaxis. Fue muy, muy importante esto de tejer redes, incluso con grupos de derecha. Ahí está la alianza con el PES, que era imposible. Tenemos al Verde en la 4T, tenemos a gente muy lamentable como compañeros, ¿no? Pero me parece, o sea, con la crítica de las bases y de la organización de las bases, para mí es un hecho real, porque lo vivo. Si no me junto con alguien de arriba, yo no puedo entrar. Es un tema. Entonces, sí, es muy importante cambiar y salir del tema ideológico. Me parece que el tema ideológico es base. Ya se fue el César, ¿por qué? Es base para sacar adelante al partido. Pero me parece que hace falta seguir haciendo estas concertaciones para sostener el equilibrio del Morena, pero eso sí, con unas bases más fuertes y que empujen al movimiento. Porque, Oye, Paco, aquí hay un tema que al final esto es como cuando ya venías en la carrera, cabrón, para llegar al trabajo y te ibas a quedar sin gasolina, y la verdad es de que lo que acabas haciendo es bajándote del carro, dejándolo por ahí estacionado y subiéndote al metro, güey, para llegar a tiempo. O sea, como que se hizo lo que se tenía que hacer para alcanzar las metas. Y ahorita lo que esperamos que ocurra, porque no tenemos ninguna garantía de que sea así, y creo que hablo por todos los que somos simpatizantes, porque ¿qué te gusta, güey? 96, 97% de la gente que apoya la transformación son simpatizantes, no somos militantes. O sea, estamos hablando de todavía un universo por llevar hacia la participación dentro de los grupos de la coalición, perdón, de los partidos de la coalición. bueno, Ahí hay un tema, espérame, ahí hay un tema porque indistintamente de que seas o no militante, participas y apoyas la transformación. Yo lo que te estoy diciendo es de que se hizo lo que se tenía que hacer para llegar a este punto. ¿Qué va a pasar ahorita en los temas de reorganización? ¿eres militante o no, coño? Yo no soy militante, Paco. Tengo compañeros que lo son, pero yo no lo soy. Yo no milito. Yo tampoco. Y me Yo estás tampoco. hablando y me A ver, no, dijiste tal que vez no César estás tiene razón afiliado, con el tema pero de que sí las eres bases militante. están organizadas. Porque conozco por dentro, claro que sí conozco. Yo no me pude afiliar, fíjate lo que te voy a decir. Red, Yo pero si eres militante, aunque no estés afiliado, eres militante. Perdón, exacto, tienes razón. Corrijo, soy militante, pero no estoy afiliado, güey. Sí, en ese sentido, yo intenté afiliarme, hice campañas para la afiliación y no lo pudimos lograr. ¿Sí? Y personalmente yo y como 100 compañeros más no pudimos. Pero, ¿por qué? Porque nosotros queríamos lanzar lo de los comités digitales. Queríamos enseñar la estructura de comités digitales para apoyar el proceso de transformación. Pero me remito a lo mismo que te estoy diciendo. Al final viene un proceso de reorganización
alcanzó la gasolina para esto, alcanzó la organización para esto, alcanzaron las bases, la movilización y los simpatizantes para esto. Y en este momento, lo que dice César, yo de verdad que espero que se cumpla, espero que realmente vaya hacia allá la dirigencia, porque eso es lo que se esperaba hace tiempo, pero también tengo que entender que no se podía atender todo. Me queda claro que eso y ser permisivos, porque tú hiciste unos comentarios hace rato también muy acertados, de que se permitió el ingreso de personajes, hablámosle así, De o de acuerdo. corrientes o de grupos que no tenían por qué estar aquí. Bueno, Impresentables. impresentables a toda costa, pero yo te voy a decir una cosa, si ahorita trabajan por la transformación, se alinean y trabajan por la transformación y no nos salen con la pendejada al cuarto para el ratito de que no van a terminar su encomienda con los compromisos que hicieron, porque lo van a hacer en la siguiente reelección, se van a la chingada. Oigan, pero además yo quiero poner algo porque no manchen, no vi la hora que es, ya me tengo que levantar como a las 5:30 y sigo aquí enganchado en la discusión, pero rápidamente, además todo súper agripado todavía, pero a ver, rápidamente. Lo que estamos viendo hoy en la dirigencia nacional de Morena es lo que AMLO empezó a hablar sobre el relevo generacional. Y el relevo generacional no tiene nada más que ver con una cuestión etaria. Tiene que ver justamente con este cambio de mentalidad, este cambio de tener que hacer las cosas, algunas como se hacían en el pasado, otras no, sino empezar a transformar desde dentro. Ya la transformación hacia afuera ya se empezó a dar desde hace mucho tiempo, pero especialmente en el sexenio de Andrés Manuel. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién es el secretario de organización del partido? Andrés Manuel López Beltrán, ¿no? Andy, ¿no? Ujú. Entonces, Andy. sin pretender decir que por ser el hijo de va a lograr tal, la realidad es que por lo menos lo que hemos visto de Andrés Manuel es algo que a él le tocó vivirlo en carne propia durante muchos años y que seguramente conocerá mucho más que muchos de los que somos militantes de Morena también hacia dónde va este proyecto. Y el hecho de que llegue alguien como Luisa María Alcalde me parece que también abre otras posibilidades. ¿Vamos a encontrar en 3 años el partido que hemos deseado? Probablemente no, pero de que se va a tener que generar un cambio. De verdad les invito, y sobre todo a ti, Paco, que tienes que ver también con estas tierras, vean lo que sucedió. Tal vez en la... Pues es que Te voy a mandar un video Es que me puedes- por WhatsApp. Espérame, te voy a mandar un video por te voy a WhatsApp. ir a visitar allá En la transmisión al Palacio de- Gobierno. En la transmisión lamentablemente del partido, pues no se ve porque ustedes saben que conectan el micro de la voz directo a la consola para que no haya ruido, ¿no? Aunque a veces también conectan el ambiente, pero voy a mandar un video porque sí va a ser muy importante lo que sucede en el momento que Luisa María Alcalde toma la palabra después de que ya se había dicho, incluso por la secretaria del partido, la secretaria general, Carolina, cómo Luisa María le da vuelta al discurso y posiciona determinantemente que se va a reemplazar al comité estatal en las próximas. Entonces, creo que eso va a ser fundamental, pero te voy a mandar el videíto en donde sucede algo por lo que Luisa María toma en ese momento este cambio de discurso y determina qué es lo que va a suceder. Me parece que eso es sorprendente y me parece que esto Ojalá me lo puedas un compartir, punto de César. partida. César, ojalá me lo puedas compartir, te mando mi WhatsApp. Sí, o si lo Paco lo tiene Oye, que compartir. yo tengo ahí el tema. Pues ya súbanse al grupo de Venezuela del Norte en No puedo, Telegram. güey. Yo estoy full ahorita. La verdad es que me metí nada más porque me pareció muy interesante el live. Bueno, siempre, pero especialmente hoy. Pero la neta es que yo ya debería estar dormido hace 2 horas porque estoy madreadísimo, estoy full de trabajo y me estoy levantando súper temprano y estoy lleno de grupos. Entonces, nomás dejen que pasen estos días de tiempos asiagos. A ver, pero un tema. Entren al grupo de Venezuela del Norte y ahí comparto el video. Pues méteme en el grupo, güey, porque yo no sé ni de qué estás hablando y es el último grupo que acepto entrar. En Telegram busquen Venezuela del Norte, es un grupo público, no hay ok, nadie. Ahí entren y ya. ¿Cómo que no hay nadie? ¿Cómo que Pues no hay nadie, nadie se ha metido. Oigan, en 4 minutos me voy para que me dé tiempo de cepillarme los dientes y En dormirme. Telegram. Che, Francisco, qué buena No vayas a publicidad ser como haces, tu amigo el nacional socialista. Ya me voy a dormir, Pero a ver, Francisco. ¿qué iba a decir? Ya me dijo Toño que no está afiliado al partido. Me dieron la razón. No, pero es que no dijimos que no. No, Güey, nadie te dijo que no tuvieras la razón, Paco. No, Insisto, No. nadie ha dicho que La no tengas base- la razón. la base de Es que Morena, a veces te güey, pones la intenso y no movilización de escuchas. Morena,
No manches, güey, es gigantesca, no se compara con nada que hayamos visto antes, güey. Es más, ni estudiado, porque no nos tocó ver en los mejores años al PRI movilizarse, güey. Porque obviamente desde antes del salinismo y pues quién sabe de quién de esos güeyes se dejó de mover la base como se movía. Se movía la base de la CTM y estos rollos, pero no, güey, mover No, lo que pasa es que mueve movían Morena, gente por acarreo, no por sí, ajá, movilización y exacto. no por Bueno, organización. además, O sea, además llenaban, ese pero era detallito. acarreo. Claro, además ese Exacto, pequeño detalle, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, les mando un abrazo. Ya vamos a dormir porque Igualmente. Francisco, vamos a ir a verlo a Telegram, César y yo. Yo no, Buenas yo le noches, mando el Red. forward si hay que les Cuídate. comparto. ¿De qué era el Fíjense tema del live? Perdón, Demian, no te quiero interrumpir. Me tengo que bajar porque me voy a levantar muy temprano. Y y tengo mucha chamba y estoy medio madreadón y medio enfermo, pero voy a tratar mientras me cepillo los dientes y demás de escucharles. Pero muchas gracias, Paco, como siempre. Y gusto verte, Demian Act. Y red social, ahí estamos. Y Génesis, ahí estamos pendientes. Abrazos, Buenas noches, César. César. Buenas Oye, noches. que lo Claro, silenciaste, que es clásico en Atlantax, tu clase, que no César. te extrañe, qué bueno que no te extrañe, qué bueno que te des cuenta que ya llegó el tiempo en el que a los que dicen estupideces tenemos también la posibilidad de no escucharles y no les queremos escuchar. Para eso tenemos el poder de Exacto. silenciar. Y si no te gusta, puedes ir a buscar otros espacios. Y si a ti te parece que soy repugnante, pues me parece mucho más repugnante que estés escuchándome y que estés permaneciendo en un lugar con alguien que te causa esas sensaciones tan desagradables. La Como, gente como tú, que es agresiva y es ofensiva, no tiene cabida en muchos lugares, vete dando cuenta. No te quiero escuchar a ti, pues para tu mala pata estuve aquí metido casi una hora, fíjate. Entonces, te voy a sugerir Hermano, algo, mi monopolizó, querido Alan monopolizó el Tlax, o querida, o micrófono. queride, lo que seas, te voy a sugerir como, algo. como Cuando vengas a decía, querer escuchar a Paco Yo le dejé y esté yo maltratarme. y veas mi nombre, ay, ya, entonces salte y cuando yo no esté, quédate. No tienes por qué hacerte la vida imposible. Ya debe de ser muy triste ser tú y aguantarte como para que todavía tengas que No aguantar a sea alguien como la yo. víctima, la Pásenla víctima. bien, bye. oigan, como dice